buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor. Saludos a los amigos, a los hermanos en Cristo y a la familia en general. Muchas gracias por ver este video y seguimos compartiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Hoy estaremos compartiendo el tema: Pedro no es la roca principal de la iglesia. Pedro no es la roca principal de la iglesia, y tal vez esto ha generado mucha polémica, ¿verdad? Pero tenemos que venir siempre a la palabra de Dios y Dios nos esclarece a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, que seas tú tomando el control de mi mente, mi corazón, de mis palabras. Usa mi vida, Señor, usa este mensaje, Padre, para todos aquellos que están viendo este mensaje, Señor, tú puedas traer libertad a sus vidas, Señor. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Te damos honra, gloria, bendito Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, del versículo del 13 en adelante, estaremos leyendo y estaremos meditando. Si tienen sus Biblias puede seguirme, ¿verdad? Versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí hay una pregunta que se le hace a ese grupo de discípulos de Jesús. Acuérdense que Jesús no le preguntó solamente a uno, le dijo a todos ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, versículo 14, dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Dese cuenta que cada persona tenía su concepto. Por ejemplo, Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista fue decapitado en la cárcel, y cuando Herodes se entera de las señales, los milagros que hace Jesucristo, él dijo: oh, este es Juan Bautista que ha resucitado. Entonces la gente tenía su propio concepto en cuanto a quién era la persona de Jesucristo. Dice: o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Ahora ustedes, eso dice la gente de fuera, pero ahora ustedes, ¿quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dese cuenta que aquí hay una revelación directa del Padre. El Padre siempre está involucrado, porque incluso Jesús había dicho: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. El Padre es quien da y pone esta revelación, y es por eso que el apóstol Pedro pudo decir que él era el Cristo. Y dice el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que note algo muy importante. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Encontramos aquí la palabra griega Petros, que también tiene significado de piedra, pero dice: y sobre esta roca. Ahí usa la palabra griega Petra, que también significa piedra, pero en femenino de Pedro. Es una Petra, es una otra roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, muchas traducciones, principalmente la Torre Samad, la versión católica, le dice: y sobre ti. Que eso no es propiamente una traducción del griego. Yo solamente quiero decirte que Jesucristo estaba diciendo que en base a la confesión de Pedro: tú ya me reconociste que yo soy el Cristo. Bueno, sobre esta roca, Jesús es la roca sobre la cual se edificaría su iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Tenemos que tener en cuenta que no le dijo sobre Pedro, sino sobre esa declaración que el apóstol Pedro había dicho, que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Ahora, recordemos que la palabra Cristo prácticamente viene del griego, pero no tiene un trasfondo fuerte como en el hebreo, cuando dice Yahshua HaMashiach, que significa el Mesías. Él era el Mesías prometido. Prácticamente la iglesia estaría edificada sobre el Mesías. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, no de Pedro. Entonces tenemos que ver ahora evidencias bíblicas, porque realmente se ha hecho una mala traducción
traducción, una mala interpretación y una mala aplicación, engañando a las personas que la iglesia está cimentada sobre un hombre. Déjame decirte que ningún hombre podía pagar los pecados, y la ofrenda perfecta tenía que ser el Cordero de Dios, Jesucristo, el cual no tuvo pecado. Esa fue la ofrenda perfecta. Si un hombre moría queriendo salvar o dar salvación siendo pecador, realmente él moría por sus pecados. Pero cuando Cristo muere, él muere sin pecado, o sea, él toma nuestros pecados, y esa fue la ofrenda perfecta que nuestro Dios tenía que preparar. En el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero que entendamos algo también en esta parte. Cuando dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos, déjame decirte que el evangelio prácticamente, teológicamente, espiritualmente, son las llaves. Cuando tú compartes el evangelio a otra persona, tú traes libertad. Claro, si esta persona, la fe viene por el oír, oye, acepta y cree y reconoce, pero hay personas que también endurecen su corazón. Acuérdate lo que el autor de Hebreos dice, que cuando oigáis su palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Y aquí prácticamente lo que se está haciendo es dar el evangelio. Y sabemos que en Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro da su primer discurso, sabemos que él abre las ventanas de los cielos. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que desatares prácticamente es cuando tú no predicas, realmente no estás llevando la libertad, no estás dando la salvación. Es importante, date cuenta que en la práctica, cuando Jesús envía a sus discípulos, los mandó a predicar, los manda a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era ese el punto? De que las personas se arrepintieran de sus pecados, vinieran y se acercaran a Dios. A medida que se acercaban a Dios, había una conexión entre los seres humanos aquí en la tierra y el cielo. Por eso es que serían atados. Y vamos a seguir meditando más en este pasaje, ¿verdad? Yo quiero decirte que dentro de la mala interpretación de este pasaje ha traído confusión y polémica de que Pedro es la roca y el fundamento de la iglesia, la cual Cristo edificaría sobre sí mismo y no sobre de Pedro. Acuérdate que Cristo es la roca, y vamos a ver ahorita evidencias de la palabra en el Señor. Solamente dos cosas muy importantes que necesitamos meditar. Número uno, en toda la enseñanza del Nuevo Testamento no reconoce a Pedro como la roca esencial o el fundamento de la iglesia, o sea que él iba a ser el líder. En ningún momento encontramos eso. Segunda cosa a meditar, que el mismo apóstol Pedro tampoco entendió que él era la roca y fundamento de la iglesia, ni mucho menos el líder. Bajo ninguna circunstancia, hermanos, le quitamos el llamado y el liderazgo al apóstol Pedro, quien Jesús, escuche, le dio el privilegio de usar las llaves del reino de los cielos, es decir, el evangelio, para predicar y atar en la tierra a esas 3,000 almas que fueron atadas en el cielo por respaldo del Padre. Acuérdate que el Padre fue quien le da esa revelación. Jesús lo dijo: bienaventurado que mi Padre. Ahí lo dice en el versículo 17, cuando le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre le había revelado al apóstol Pedro, ¿verdad? Y le da el privilegio en el versículo 19 de darle las llaves del reino para que lo que él atare sea. Pero también quiero decirte algo. Ahorita te voy a dar otro texto de la palabra de Dios, donde no nomás le dijo eso a Pedro, también se lo dijo a sus discípulos: lo que ataren. O sea, no nomás fue a Pedro, o sea, que decir: nada más Pedro es el que ata y desata. No es cierto. Se lo dio también a sus demás discípulos, que lo que ataren en la tierra sería atado en el cielo. Ahorita vamos a ver ese texto. Solamente quiero decirte más abajito, cuando seguimos leyendo, ¿verdad? Jesús les empieza a decir a sus discípulos, ¿verdad? Dice en el versículo 21: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Él ya empieza, Jesús, a decirles el propósito de lo cual él tenía que ir a padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas.
y ser muerto, vea, y ahí ya dice, y ser muerto, pero también les dice, y resucitar al tercer día. Jesús aquí les empieza a declarar este plan, pero en el versículo 22 sucede algo muy curioso, que aquí ya el Padre ya no le dio esta revelación al apóstol Pedro. Dice el versículo 22: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vea que Pedro ya aquí era la parte humana, no había sido ninguna revelación como se la dio el Padre para hacer la declaración que Jesús era el Mesías, el Cristo. El griego traduce el Cristo, pero es el Mesías prometido. Y ya más abajo Pedro, ya él en su carne, en su pensamiento, no, que eso no te acontezca. Nosotros ya entendemos que teológicamente, si Jesucristo no hubiera ido a esa cruz a pagar por nuestros pecados, realmente no tendríamos la salvación. Todavía estaríamos en condenación y bajo la ira de Dios, condenados eternamente al infierno. Era necesario que Jesucristo cumpliera esta parte. Esto ya estaba escrito. Él se estaba refiriendo a las escrituras, y que al tercer día él resucitaría. Pero Pedro le dice que no, dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, no vayas. Entonces Jesucristo no iba a poder cumplir el propósito de pagar los pecados de la humanidad y darnos la salvación que ahora podemos disfrutar. Vean el versículo 23, pero él, o sea, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vea qué interesante que hace un rato Pedro se le dice, ¿verdad? Que le va a dar las llaves del reino y todo, y le repito, eso se lo dio a todos los discípulos. Pero más abajo Jesús le dice: apártate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, porque realmente cuando se dice Satanás, piensa que Satanás ha venido a destruir, a corromper el propósito de Dios y de la humanidad. Satanás ha sido el que nos quiere desviar y apartar de Dios. Entonces, si hay alguien que quiere destruir los planes de Dios, es Satanás. Y realmente aquí Pedro, en su humanidad, pudo haber sido usado por Satanás para decirle eso, y es por eso que Jesús responde: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Era necesario que Jesús fuera a sufrir y a morir por nuestros pecados para darnos esta salvación. Y también quiero compartirte que Pedro dio su primer discurso, y vamos en el libro de los Hechos en el capítulo 2, hermanos. Es muy interesante que el privilegio también se lo da aquí a Pedro, ¿verdad? Pedro, en el Hechos capítulo 2, versículo 14, el primer discurso que da, pero también vemos que a todos los discípulos se nos da esa autoridad de predicar también el evangelio. Dice en Hechos: entonces Pedro, 2:14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿A qué vino? Tenemos que armar la Biblia, ¿verdad? ¿A qué vino? ¿Cuál fue la consecuencia de este discurso? Bueno, en el capítulo 2, del versículo 1 en adelante, vemos que se cumple lo que Jesús les había dicho, que le esperaran, ¿verdad?, en Jerusalén hasta que viniera poder de lo alto. Iban a ser investidos por el Espíritu Santo, y es ahí donde hablan lenguas, y vemos que había de diferentes nacionalidades, y cuando cae el Espíritu Santo, ellos pueden entenderse en su mismo lenguaje. Fíjese que este pasaje, hermano, a mí se me hace muy hermoso, porque dice que había partos, medos, elamitas, dice los que habitamos en Mesopotamia, Judea, en Capadocia, el Ponto, Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, en Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiere decir que aquí el Espíritu Santo unifica las lenguas. Un ejemplo muy diferente al que pasó en la Torre de Babel, ¿verdad? Cuando los hombres querían edificar
esa torre y Dios mismo dice, descendamos y confundamos sus lenguas, y vemos que al confundir las lenguas ellos ya no pudieron continuar esa torre, pero fue también parte del plan de Dios confundirles. Date cuenta que aquí el Espíritu Santo unifica de los diferentes lugares de los cuales ellos eran, pudieron entenderse uno al otro, y a raíz de eso viene este discurso del apóstol Pedro. Entonces tú puedes leer más abajo en el versículo 22, les empieza a citar: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí ya empieza a hablar de Jesús, ¿verdad? Pero algo muy hermoso de esta enseñanza, hermanos, que aquí hay un resultado hermoso de todos los que le oyeron, ¿verdad? Oyeron todo el discurso. Y dice que en el 36, déjame leerte del 36 para embonar bien la historia. Tú lo puedes leer en casa todo el capítulo corrido. Dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando de Jesús, que Jesús era esa piedra que los edificadores reprobaron, que Jesús era el cumplimiento en quien tendría que venir. Y dice el versículo 37, al oír esto se confugieron, es decir, que se afligieron, se dolieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dese cuenta que era a través de la persona de Jesucristo, la obediencia, y a través del bautismo, ¿verdad?, que ellos iban a recibir por creer en Jesús el Espíritu Santo. Dice versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41, aquí está el punto al que quiero llegar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue el resultado de ese discurso, que 3,000 personas fueron bautizadas. Vemos que 3,000 personas aceptaron a Jesús, y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina? La enseñanza de Jesucristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermoso, hermanos, que a través de este discurso siempre hay un fruto. Cuando nosotros llevamos el evangelio y compartimos a la persona el evangelio, la palabra de Dios, que es poder para salvación, podemos mirar el fruto cuando la persona abre su corazón y hay gozo y hay, ¿cómo se puede decir? El Espíritu nos confronta, ¿verdad? Yo he visto personas que reciben al Señor, algunas con mucho gozo, otras personas, depende de la vida también que han llevado, ¿verdad? A veces vienen cargados de pecados, que cuando vienen al Señor y ellos mismos se sienten culpables, no, el Señor no puede perdonarme, y una vez que abren el corazón y que el Espíritu Santo entra a su vida, empieza a haber un derramamiento de lágrimas, empieza a haber lloro, empieza a haber Dios está tratando con la persona. Eso ya es un misterio espiritual, ¿verdad?, que no sabemos. Cada persona va a sentir eso en el Espíritu, tal vez ese calor, va a sentir esa alegría, esa paz que nada te va a dar. Hay gente que está buscando la paz y tal vez está pensando en hacer inversiones, en tener dinero, en tener casas, carros, y se piensa que a través de tantas cosas materiales podemos obtener la paz. Pero déjame decirte que cuando tú tienes a Cristo el Señor en tu corazón, y no importa que no tengas las riquezas, que no tengas cuenta bancaria, que no tengas casa, que no tengas nada de amparo material, pero cuando tienes a Jesús, tú puedes experimentar
experimentar la paz, puedes experimentar el gozo y puedes experimentar la fuerza, la fortaleza que Él nos da para seguir en este mundo viviendo día tras día. Es muy hermoso, hermanos. Dice también que en la segunda prédica, en Hechos 3, aquí vemos después en la curación de un cojo, ¿verdad? Lo ponían ahí a la entrada de la puerta la hermosa y Pedro iba a la oración, ¿verdad? Y resulta que cuando este hombre le ve, le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Qué era lo que tenía Pedro? El Espíritu Santo. Todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús tenemos la unción del Espíritu Santo. Ahora nos toca obedecer la palabra, nos toca obedecer al Señor. A medida que nosotros venimos a cumplir lo que Dios quiere, el Espíritu Santo se empieza a mover, el Espíritu Santo nos empieza a guiar. Nosotros tenemos que obedecer. El Espíritu Santo nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres hacer. Tú tienes que venir a obediencia, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Tú puedes resistir al Espíritu Santo, tú puedes apagar al Espíritu Santo de acuerdo a la palabra en Tesalonicenses, lo que dice el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, porque nuestros pecados contristan, nuestra desobediencia, nuestra rebelión contrista al Espíritu Santo. Dios quiere nuestra obediencia y tú y yo debemos obedecer la palabra de Dios. Dios no nos hizo robots, es por eso que el Espíritu Santo no nos va a manipular como robots, no, nos dio un libre albedrío para que nosotros en esta voluntad decidamos si obedecemos o no obedecemos, pero ahí está el Espíritu Santo guiándonos siempre a la verdad, y por eso es importante conocer la palabra del Señor y venir a obediencia. Así que yo te invito a que sigas conociendo la palabra del Señor. En la segunda prédica, ¿verdad? La vemos como el resultado de esa sanación de este cojo, ¿verdad? Que se levanta y anduvo saltando y anduvo alabando a Dios, ¿verdad? Y dice ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en el versículo 11, dice: y tenidos asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí Pedro está reconociendo que no fue nuestro poder, simplemente es la voluntad de Dios. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, nosotros podemos compartir esta palabra y podemos compartir esa palabra de libertad, esta palabra de sanidad. Por eso Pedro dice: ¿y por qué ponéis la mirada en nosotros? No somos nosotros, es Dios, es Dios. Nosotros solamente, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Solamente somos esas vasijas que Dios va a usar para su honra y para su gloria. Y empieza a dar otro segundo discurso, ¿verdad? El versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Acuérdense, si es verdad que todavía Pilato quería soltarle y dijo: bueno, en aquel entonces tenían esa tradición que se tenía que soltar a Barrabás, ¿verdad? Bueno, no precisamente, dice: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente pidió a Barrabás, pidió a un criminal, pidió a un homicida. Muchas veces el mundo no tiene la capacidad de hacer elecciones correctas, y muchas veces buscamos elegir lo que me da placer, mi carnalidad, lo que me conviene, y pocas veces ponemos la mira en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? ¿Qué es lo que realmente edifica? Cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, nos guía a buscar las cosas de arriba. La palabra de Dios dice que nuestra carne busca las cosas de este mundo. Todo deseo de la carne es para muerte, pero el deseo del Espíritu es para vida. Por eso yo te estoy compartiendo esta palabra, para que tú vengas al conocimiento cómo Dios usa a Pedro. Se le da el privilegio de predicar, y vemos que también aquí en esta segunda prédica del apóstol Pedro, dice que los que oyeron la palabra y los que creyeron fueron como 5,000. Esto lo encontramos en el capítulo
4, de aquí mismo de los Hechos. No te lo puedo leer por causa del tiempo, pero tú léelo, a ti te corresponde investigarlo, a ti te corresponde seguir instruyéndote, seguir creciendo, así que también es tu responsabilidad leer la Biblia. Yo te estoy dando algunos versículos para ensamblar, pero tú debes de continuar con esa lectura. En el Hechos capítulo 4, en el versículo 4, ahí dice, ¿verdad?, que muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Quiere decir que en este segundo discurso, en el primero fueron 3,000 y en el segundo otros 5,000. Por eso es importante, hermanos, predicar a estas personas que oyeron la palabra y creyeron, ¿verdad? Estas personas fueron atadas. Por eso es importante que hay gozo. No sé si has leído en los evangelios que dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Date cuenta que se gozan porque esa persona, sus nombres van a ser escritos en el libro de la vida. Obviamente sabemos personas donde la semilla ha caído en buena tierra y da fruto. No estoy hablando de la semilla que cayó en pedregal o en espinos, ¿verdad? Que al momento nomás se emocionaron y cuando ya sea que viene la prueba, la persecución, ¿verdad?, se apagan, se apartan. O también aquellos que las mismas riquezas de este mundo y los afanes nos desvían, ¿verdad? Y la palabra se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Pero cuando cae en buena tierra, hermanos, ahí es donde hay gozo en el cielo, porque los nombres son escritos. También puedo citar ese pasaje de los 70, ¿verdad?, que Jesús los manda a predicar, y ellos cuando regresan llegaron gozosos y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor les dice: no se gocen por eso, no se gocen porque los demonios se sujetan, gócense de que sus nombres están escritos en el cielo. Ese debe ser el verdadero gozo, la salvación, hermanos, la salvación de nuestra alma, y es lo que nosotros estamos compartiendo para que la gente venga al conocimiento de Jesucristo y tengan la salvación del alma. No se gocen de milagros, eso solamente es temporal. Los milagros, es más, no son ni de fe, hermanos, son de vista. Lo que usted ve no es de fe. Yo veo un milagro y me emociono y me impacto, estoy por 2 semanas, al rato se me pasa, se me olvida y sigo siendo igual. Yo necesito ser confrontado con la palabra y que realmente haya un cambio para que el Espíritu Santo pueda transformar mi vida y yo venir a obediencia, a rendirme a los pies de mi Señor. Es interesante que a Pedro se le da este privilegio. Entendamos que no solamente a Pedro se le dio esta autoridad de predicar el evangelio aquí en la tierra para atar las almas perdidas al cielo, sino también a todos los discípulos. Esto es, a los creyentes. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 18, aquí también nos damos cuenta que aquí encontramos varias enseñanzas. Cuando usted medita, ¿verdad?, la palabra del Señor del 18 en adelante, aquí vemos que en aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús. No fue un discípulo, dice los discípulos, un grupo de creyentes, los discípulos, un grupo plural, vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya empezaron a decir, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí vemos que es el conjunto de los discípulos y hay una serie de enseñanzas que Jesús les da. Más adelante también les empieza a compartir, ¿verdad?, la enseñanza de no poner tropiezo y hacer caer a uno de sus pequeños que creen en él. Ahí lo encontramos en el versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vean las consecuencias tan terribles de poner tropiezo. Por eso nosotros no debemos ser piedra de tropiezo para nadie, porque hay consecuencias graves de parte de nuestro Dios. Luego encontramos también la enseñanza de la oveja perdida, ¿verdad? Ahí lo encontramos en el versículo 10 en adelante. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una, dice,
Dice que no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y vemos el amor de Dios, una enseñanza, cómo Dios nos busca, ¿verdad? Cómo Dios se preocupa por los perdidos. Cuando Jesús viene, ¿verdad? Y lo empiezan a criticar de que Él se sentaba a comer con publicanos y pecadores, lo empiezan a criticar. Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los pecadores. El sano no tiene necesidad de doctor, sino los enfermos, ¿verdad? Los que están enfermos de pecado. Vea qué hermosa respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Aquí luego más adelante dice en el versículo 4, cómo perdonar, en el versículo 15, perdón, cómo perdonar a tu hermano que pecare contra ti. Vea, dice el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, no quiero leer todo eso, solamente quiero enfocarme al punto donde Jesús también le da la autoridad a los discípulos, no solamente a Pedro. Y esto lo encontramos en el versículo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Date cuenta que desde el versículo 18, por eso digo que la Biblia es como ese rompecabezas, ¿verdad? Son piezas y tenemos que embonarlas. Porque yo pudiera preguntarte, si agarro el puro versículo 18 del capítulo 18, ¿a quién le está diciendo esto? Uno pudiera decir, a Pedro nada más, ¿seguro? Entonces tenemos que ir al versículo 1 para darnos cuenta que fue a sus discípulos, plural, no fue a una persona. Entonces nos damos cuenta que también esa autoridad de atar, aquí en la tierra será atado en el cielo, es precisamente el evangelio, la palabra que tenemos que compartir y predicar. No le fue solamente dada a Pedro, se le da el privilegio. Ya vimos en el libro de los Hechos que el primer discurso ganó 3,000 almas, y en el segundo discurso fueron 5,000 almas. Entonces nos damos cuenta que Pedro tuvo ese privilegio, pero también el Señor se la dio a todos los discípulos. Ahí en todo ese pasaje, ¿verdad? Mateo 18 del 15 al 18, ¿verdad? Está hablando cómo perdonar a tu hermano cuando él pecare contra ti. Si no te oyere, dice, toma contigo 1 a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, y hay un momento donde lo trae al conjunto de todos los hermanos, la eclesía, la asamblea, la congregación, ¿sí? Los que somos regenerados, renovados y creemos en Cristo Jesús y que tenemos las primicias, el sello del Espíritu Santo. Dice, tráelo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, ya deséchalo. Esta persona definitivamente no quiere entender, no vamos a perder el tiempo, deséchalo. Y el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa autoridad también le fue dada a todos los discípulos. Fíjese, hermano, que el Padre tiene mucho que ver también en todo esto, ¿verdad? Dice en Juan 6:44, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae a Jesús primeramente. En Juan 6:65, Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, ahí en el mismo capítulo 6, en el versículo 65, les he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todos los que hemos venido a Jesús, el Padre nos ha traído a Jesús. Luego dice en Juan 3:27, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, que hay una conexión entre la tierra y el cielo, ¿verdad? Pero ¿cómo? A través de la obediencia, a través de la oración, a través de la predicación. Cuando usted predica, hermano, es el deseo de Dios, y es ahí donde Dios nos respalda, hermanos. Es ahí donde el poder del Espíritu Santo, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy compartiendo la palabra, tal vez en el momento yo no estoy pensando en nada, ¿verdad? Pero
pero me pone Dios la oportunidad de compartir el evangelio. En ese momento que comienzo a abrir mis labios, mi boca, soy bombardeado en mi mente con una ensarta de textos bíblicos. El Señor me pone tantos versículos que yo empiezo con de nuevo a hablar. Y es una de las cosas que también miramos en los discípulos, ¿verdad? Dice que aún los escribas y los fariseos, ellos se admiraban de la enseñanza de ellos, sabiendo que los discípulos habían sido escogidos, ¿verdad? Sin letras y del vulgo, no tienen una preparación, pero sabían que ellos habían estado con el Señor Jesucristo. Y también Jesús dijo que nunca dudemos, ¿verdad? No tengamos temor de que cuando seamos llevados a cortes, cuando seamos entregados a los concilios, no nos debemos preocupar de lo que habremos de decir, porque el Espíritu Santo en esa hora pondrá palabra en nuestra boca para testimonio de ellos. Por eso es importante que tú leas la palabra, porque a medida que tú la lees, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra del Señor. Y hasta aquí nos vamos a quedar en esta enseñanza, amados hermanos. La vamos a hacer, yo creo, en 2 o 3 secciones, ¿verdad? No quiero tomar mucho tiempo, 1 hora, porque a veces como que las personas a mirar tanto tiempo tal vez se desesperan, no tienen paciencia. Quiero hacer estos estudios cortos, pero para que tú lo vayas meditando, y vamos a tener una segunda parte de este estudio, ¿verdad? Que Pedro no es la roca fundamental de la iglesia, no es la roca principal a la cual Jesús edificaría su iglesia. Así que hasta aquí nos vamos a quedar en este primer estudio, y todos los pasajes que estuvimos leyendo, repásalos, medítalos, léelos, y te vas a dar cuenta que Pedro solamente es un instrumento como tú y como yo. Dios no hace acepción de personas, Dios no hay diferencias, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Dios no está haciendo ninguna distinción, no la ha hecho en el Antiguo Testamento, ni con Moisés, ni con David, ni con los siervos que usó. Al contrario, siempre vemos el carácter firme, los juicios firmes de Dios y el castigo, ¿verdad? Porque Dios también al que ama castiga, disciplina, y claro, tenemos que vivir en la obediencia y siempre agradar a nuestro Señor. Así que, amados hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta la próxima, y que el Señor me los bendiga. Amén.